Egunon berriro eta eskerrik asko agerraldi honetara etortxagatik. El objetivo de la comparecencia ante los medios de Euskal Herria Bildu de Vizcaya hoy es aclarar o exponer nuestro punto de vista sobre tres cuestiones relacionadas con los presupuestos de Vizcaya del año 2026. En primer lugar, queremos hacer una breve valoración general de ese presupuesto, de ese proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno foral. En segundo lugar, haremos un balance del acuerdo que el Gobierno foral y Euskal Herria Bildu firmaron el año anterior de cara a los presupuestos del año 2025 y haremos una evaluación tanto de su grado de cumplimiento como de su desarrollo político. Y finalmente expondremos cuál es la postura con la que Euskal Herria Bildu afronta el proceso de diálogo y negociación en torno a los presupuestos del año próximo. En primer lugar, y sobre el presupuesto, el proyecto que el Gobierno foral nos ha puesto encima de la mesa, tenemos que repetir algo que no es nuevo, y es que desde nuestro punto de vista es un mal proyecto de presupuestos. Y es un mal proyecto de presupuestos por muchas razones, y vamos a intentar de alguna forma englobar en tres ejes o en tres ámbitos las razones por las que estos presupuestos son malos. En primer lugar, y hablando de números, tenemos que decir que los presupuestos son insuficientes. Son unos presupuestos que cuantitativamente son unos malos presupuestos y de ninguna manera se pueden definir como unos presupuestos expansivos. Si tenemos en cuenta el crecimiento de la inflación en este año, prácticamente podemos decir que son unos presupuestos en el que el incremento es mínimo. El incremento departamental del 3,9%, descontando el 3,2% de la inflación, supone que los presupuestos han crecido, el dinero que se dedica a los departamentos apenas un 0,7% real, descontando, como decía, el efecto de la inflación. Y eso, desde luego, no se puede calificar de ninguna manera como un presupuesto expansivo y un presupuesto que mejore la capacidad económica con la que la Diputación hace frente a las demandas de la ciudadanía. Tal es así que en 5 de los 9 departamentos el crecimiento del presupuesto disponible en esos departamentos es inferior al crecimiento de la inflación. Por tanto, en términos reales, en 5 de los 9 departamentos de la Diputación Foral de Vizcaya va a haber menos dinero, es decir, va a haber recorte presupuestario como consecuencia de la forma en la que se ha formulado este presupuesto. Nos parece algo grave y además que hay que señalar y que contradice de alguna forma esos discursos triunfalistas sobre los mayores presupuestos de la historia. Apenas un crecimiento del 0,7% en los departamentos en términos reales y recortes en 5 de los 9 departamentos. Y eso es así porque la estructura fiscal recién aprobada no permite una mayor recaudación porque no contempla medidas para incrementar la recaudación y en consecuencia de esto tenemos un presupuesto estancado, cuando no generando recortes. En segundo lugar, tenemos que criticar también la estructura de las fuentes de financiación, de los ingresos fiscales de este territorio, porque una vez más, año tras año, constatamos cómo son las clases trabajadoras las que tienen que soportar un mayor esfuerzo fiscal. Casi el 80% de los ingresos de la Diputación Foral de Vizcaya provienen del IVA, que es el más regresivo de los impuestos, un impuesto al consumo, y del impuesto de la renta sobre las personas físicas, en el cual nos establece un reparto realmente progresivo de las cargas en función de las rentas. Por tanto, las rentas del trabajo y del consumo son las que soportan de manera además creciente la estructura del gasto fiscal en el territorio de Vizcaya. Y el impuesto de sociedades, por contra, ha descendido hasta un 26% aportado a las arcas públicas este año, representando únicamente 7 de cada 10 euros que entran en esas arcas. Por tanto, entendemos que, además de ser un presupuesto escaso en términos totales, globales, cuantitativos, es un presupuesto cuya estructura no es justa, no es una estructura progresiva en términos fiscales. Y una tercera razón para ser críticos con este presupuesto que se nos ha presentado es su orientación política. Ya en el Pleno de Política General reprochamos a este Gobierno la falta de alcance estratégico de sus políticas, la falta de visión estratégica, la falta de liderazgo transformador de un Gobierno que ha puesto el piloto automático en el territorio de Vizcaya y se limita a dar continuidad a políticas y a ideas de tiempos pasados que, si en esos tiempos ya en algunos de los casos no eran muy adecuadas, ahora además de inadecuadas son radicalmente anacrónicas. Tenemos a un Gobierno que no asume la misión de transformar este territorio para alinearnos
con los grandes retos que tenemos por delante, sino que asume su autopercepción como un gestor de una situación ordinaria cuando realmente estamos en tiempos extraordinarios que requieren otro tipo de políticas más proactivas, más activas y más audaces. Por tanto, este presupuesto, por razones tanto, como decíamos, cuantitativas, estructurales y políticas, no es ni puede ser, bajo ninguna circunstancia, un presupuesto que Euskal Herria Bildu comparta y apruebe. El segundo de los apartados es la valoración del acuerdo en vigor en el ámbito presupuestario, el acuerdo que firmamos el año pasado para los presupuestos del año 2025, que tenía también efectos en los presupuestos del año 2026 y 2027. Hicimos el año pasado una valoración sobre los presupuestos parecida a la que estamos realizando en estos momentos y, sin embargo, entendíamos que en esas circunstancias había dos opciones. Por un lado, centrarnos en la crítica, que era pertinente y necesaria, y que la crítica no tiene por qué ser, no tenemos por qué minusvalorar la capacidad y el alcance político de una crítica constructiva y bien construida, pero también entendíamos que podíamos explorar las posibilidades desde la correlación de fuerzas existente en Vizcaya y partiendo de la realidad de que el gobierno tenía mayoría absoluta y por tanto no necesitaba votos de otros partidos para sacar adelante esos presupuestos, lo que les daba una cierta posición de fortaleza. Decíamos que intentar explorar las posibilidades de introducir mejoras parciales en el presupuesto era también una de las opciones que Euskal Herria Bildu puso encima de la mesa. Por tanto, entre la crítica política y la exploración de las posibilidades de mejoras parciales, hicimos una apuesta por esa segunda opción y eso fructificó en un acuerdo que en su momento calificamos como muy positivo. Un acuerdo que contemplaba un total de 29 medidas que totalizaban 33 millones de euros. Y decíamos que hoy vamos a hacer un balance del grado de cumplimiento de ese acuerdo porque, como he afirmado, como os he comentado previamente, una buena parte de las medidas estaban de alguna forma destinadas a ser aplicadas y recogidas en el presupuesto del año 2026. Por tanto, una vez que hemos podido analizar ese proyecto de presupuestos y comprobar que las medidas acordadas están efectivamente, tal y como se acordó, incluidas en ese presupuesto, ahora sí podemos hacer un balance, si no final, pero un balance ya muy avanzado sobre el grado de cumplimiento de ese acuerdo. Y podemos decir que a grandes rasgos el acuerdo está cumplido o cumpliéndose o en vías de cumplirse de forma satisfactoria prácticamente en su totalidad. Hay algunos aspectos donde han surgido problemas sobrevenidos y alguna de las partidas no ha podido ser materializada tal y como estaba previsto. Hay algún atasco en alguno de los 29 puntos, pero en términos generales el grado de cumplimiento es alto y es prácticamente el máximo grado de cumplimiento que se puede exigir a estas alturas, porque es verdad que también hay otras medidas que se contemplan para el presupuesto no ya del año 2026, sino del año 2027. Con respecto a las principales propuestas acordadas en el pacto del año anterior y que ya podemos decir que se están materializando, me gustaría hacer mención por lo menos a tres de ellas. En primer lugar, los 2 millones de euros destinados a mejorar los programas de realización digital del impuesto sobre la renta han permitido recoger la información necesaria para calcular los datos que se necesitan para establecer los índices de precio del alquiler y, por tanto, para poder limitar los precios del alquiler. Recordaréis que se ha venido criticando la tardanza de las diputaciones forales del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca a la hora de ofertar o gestionar o generar esos datos para que luego pudieran entrar en efecto las limitaciones que la ley de vivienda contempla. Pues bien, en Vizcaya va a ser posible en un plazo muy breve establecer ya esos límites al precio del alquiler gracias a que este año en el ejercicio de declaración de la renta y gracias al acuerdo con Euskal Herria Bildu se han recogido los datos pertinentes mediante la incorporación de un nuevo o de cambios en el programa informático. En Araba, por ejemplo, todavía esa información no está disponible. Queríamos significar también la importancia de los 8,5 millones destinados a políticas sociales con dos aspectos fundamentales. Por un lado, 3 millones para la
mejora de las condiciones laborales y salariales de las mujeres, principalmente mujeres empleadas en el sector, y 5,5 millones para que la nueva residencia de Abadiño, que ya está proyectada y en desarrollo, pueda incorporar referentes de un nuevo modelo de cuidados más enraizado en la comunidad, un modelo de cuidados comunitario. Y en ese sentido ya se han realizado estudios y se están realizando adaptaciones sobre el proyecto original para acercarlo a ese modelo comunitario. Y el tercer gran eje en términos cuantitativos de este acuerdo, que ya está en vías de materialización, son los 8,5 millones destinados a Bizkaibus, que ya están permitiendo la apertura y el refuerzo de nuevas líneas de transporte en este sistema de transporte tan importante para el territorio de Vizcaya. Por tanto, no vamos a entrar a valorar las 29 medidas, se os ha juntado un cuadro en el cual, bueno, varias de ellas se dan ya por definitivamente cumplidas, otras están cumpliéndose en la medida que los plazos lo van determinando, y hay algunas donde hay un pequeño atasco y esperamos que se pueda resolver de forma satisfactoria. Y por tanto, con estos datos en la mano, no podemos hacer sino una lectura positiva de este acuerdo, de un acuerdo que fue costoso en su gestión, porque existían, no lo vamos a negar, desconfianzas por las partes y también profundas diferencias políticas, pero haciendo un esfuerzo por todas las partes implicadas, se consiguió definir un acuerdo que se definió o se valoró como muy satisfactorio en su momento por todas las partes implicadas, y es un acuerdo que, a medida que se ha ido cumpliendo, pues podemos decir que es un acuerdo que está dando los frutos para los que fue firmado. Y pasamos a la tercera parte de la conferencia, de la comparecencia de hoy, que es la posición de Euskal Herria Bildu frente al nuevo proceso de negociación de los presupuestos para el año 2026. Y ciertamente, viniendo del punto anterior, en el cual hacemos un balance muy satisfactorio del acuerdo, del cumplimiento y del contenido del acuerdo realizado el año anterior, pues creo que no puedo decir otra cosa, que es que Euskal Herria Bildu volverá a plantear la posibilidad de un acuerdo al gobierno foral en los mismos términos que se realizó el año anterior. Eso implica que los mismos condicionamientos políticos, las mismas necesidades y exigencias de suficiencia en términos económicos y el mismo alineamiento de los acuerdos y las medidas acordadas con las dinámicas de transformación prioritarias que Euskal Herria Bildu plantea, como son la transición ecosocial, los cuidados o la vivienda, serán los elementos que Euskal Herria Bildu pondrá encima de la mesa del Gobierno de cara a un posible acuerdo. Entendemos que el año pasado definimos desde Euskal Herria Bildu ese acuerdo como un triple win, un win para Euskal Herria Bildu, que supo maximizar sus posibilidades de influencia ante un gobierno en mayoría absoluta, logrando unos contenidos y unas cantidades muy interesantes, un win para el gobierno, que efectivamente no estaba obligado a firmar ese acuerdo y lo hizo por expresar una voluntad de capacidad de acuerdo, que efectivamente así demostró, y un win sobre todo para la sociedad vasca y de vizcaína en este caso, que era la gran beneficiaria de un acuerdo que no tiene otro objetivo que mejorar la vida de las personas que viven en este territorio en aquellos ámbitos donde hay mayor necesidad. Por tanto, viniendo de un acuerdo que todas las partes implicadas definieron como satisfactorio el año pasado, y un acuerdo que se ha materializado de forma bastante proporcionalmente grande a lo largo de este año, como hemos podido ver ahora mismo, pues es un acuerdo que para nosotros sirve como punto de partida para afrontar la nueva negociación, en la cual reiteramos nuestra disposición con esos ejes de suficiencia económica, alineamiento estratégico y contenido transformador, para volver a explorar y tratar de reeditar este año también un nuevo acuerdo que sea también beneficioso para las partes y sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Vizcaya.